sido para nosotros, para los liberales, ha sido un camino fácil, ¿no? Ha habido sus espinas y ha habido sus pecados, y ha habido por los que tenemos que pedir perdón. Y quizás, y aquí voy a entrar ya prácticamente en la segunda parte de la intervención, en los partidos políticos, quizás ya en 1812, cuando en España, en las Cortes de Cádiz, se forman ya dos grupos políticos, no se llaman partidos, pero que son dos grupos políticos que ya van adquiriendo la categoría de partido. Resultado, hombre, yo siempre me acuerdo, los que lo hemos leído, lo hemos oído interpretado por Serrat, aquellos versos de Machado, de españolito que vienes al mundo, que guarde Dios, tú me das las dos Españas delante del corazón, porque es que desde prácticamente, no sé el tiempo que España tiene, pensando en todas estas cosas, sí sé el tiempo que España tiene haciéndose contrarios unos de otros. Yo me he traído unas letrillas de los célebres trágalas. Los trágalas los hacían nuestros antepasados liberales, que no eran tan generosos y desprendidos como nosotros pensamos. Le digo una de ellas: por los serviles no hubiera unión, ni si pudieran constitución, pero es preciso, roban el hueso y el liberal les dará eso. Trágala, 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 perro. No había mucha generosidad todavía en aquellos liberales. Existía, ya empezaba el germen del bipartidismo, de españoles de una clase y de españoles de otra. Otra de las célebres trágalas. Antiguamente a los chiquitos se les vestía de frailecito, pero en el día los liberales visten los suyos de nacionales. Trágala, 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 Constitución. Recordando que Baroja, esto a mí me parece más reaccionario que liberal en el sentido que nosotros queremos defender siempre. Y Pío Baroja en su memoria tiene una frase simpática referida a liberales y a reaccionarios. Dice: en España siempre ha pasado lo mismo. El reaccionario lo ha sido de verdad. El del combate, el de la porra, el de te pego, el que quemo cura, el tal. El liberal muchas veces de pacotilla. Ese es uno de nuestros demonios. Porque el liberal muchas veces lo decimos como para defendernos de muchas otras cosas. Y liberal, el sentirse liberal es un gran compromiso. Esto es lo que sucedió cuando el liberalismo, después de esa influencia francesa, que qué duda cabe, entra también en todas las discusiones del pensamiento político que se hacen en nuestra Constitución de 12, alumbra a lo que es los partidos. Y entra en lo que para mí, para nosotros, y digo nosotros porque estas ideas no son mías, son ideas que comparto muchísimo con los que hablo, con los que me dicen, con los que cuento, con los que le digo, con los que, bueno, con actos como estos. Y a mí se me ha ocurrido traer una especie de corolario de la crisis de los partidos, dejándolo en algunos puntos que estoy seguro que en el debate saldrán más, porque algunos contestarán ustedes diciendo que no es para tanto, pero yo, a título de tirar ahí, como decimos en Cádiz, cuando vamos a pescar, yo no sé si en Málaga eso se dice igual, cuando se pesca en algún sitio, dicen: vamos a tirar un guau. El guau es una mezcla que hacemos de pan y de cáscara de gamba y cosas así, la tiramos ahí en un sitio donde, a ver si entra pescado, porque los gaditanos, creo que los malagueños también, yo creo que los que vivimos en la costa jamás hemos dicho peces como los madrileños, los tenemos. Nosotros siempre decimos pescado aunque no sea nuestro, ¿no? Porque pescado realmente cuando está afuera, en el bote, pero cuando los pescados están en la mar, nosotros hablamos de peces. Bueno, para los pescados, para que vengan, le tiramos ese guau. Yo le tiro esto como un guau a ustedes, ¿no? Digo, ¿qué son para mí? Son para mí las debilidades, si hiciéramos un análisis dáfono, las debilidades de los partidos, de los grandes partidos. El primero de todo para mí, el desencanto y la ruptura con la sociedad. Bueno, yo leo en Facebook todo lo que ustedes hacen en Málaga y me quedo atónitamente ensimismado, porque están consiguiendo precisamente una sociedad de hombres libres, de personas libres, dispuestos a discutir y a debatir, no para regocijo de lo que participen ustedes en este tipo de tenidas, sino para que pueda sobrepasarse hacia afuera y que los partidos políticos, sus líderes, nuestros representantes, oigan de cómo piensa una sociedad organizada, que es la sociedad cívica, la sociedad civil. Cómo esto ha ido pasando desde la transición española
increciendo. Yo recuerdo, y muchos de nosotros, de los que aquí estamos, que participamos, bueno, desde los últimos años del franquismo hasta, decía Rafael, hablaba de Libra. Libra era una sociedad anónima que hicimos en los últimos tiempos de Franco, porque no se podía hacer obviamente partido. Entonces era una sociedad anónima, llamada Libra S.A., sociedad anónima, porque Libra es el nominativo plural de liber en latín, y entonces eran los liberales y las liberales, o sea, y entonces era una sociedad de estudio, una sola opinión. Eso es Libra. A muchos de ustedes se ha pedido el currículum que tan amablemente hecho de Frank. Este señor se dedicaba también en su tiempo libre a hacer el tarot y hablar de los del zodiaco. No, Libra era una cosa seria, dentro de lo poco serio que éramos entonces, con 25 años, con los años que teníamos entonces. Un problema para mí, que sí he militado en partidos políticos, siempre he militado en partidos liberales, menos cuando, siguiendo a Joaquín Garrigues, estuvimos un tiempo en el Centro Democrático, primero como coalición y después como partido. Yo he estado, ciertamente, y me siento honrado de haber sido el segundo durante 12 años de un personaje importante en el Partido Popular, como es mi alcaldesa, Teófila Martínez, que tuvo la deferencia conmigo de confiarme la primera tenencia, de una primera tenencia que era una alcaldía muchas veces, porque su cargo de diputada o de senadora o de tal, pues, hacía que yo tuviese muchísima presencia. Nunca, y siempre se lo agradeceré y lo diré siempre en voz alta, nunca, ni tan siquiera me recomendó, ni me sugirió, ni me dijo antes del Partido Popular. Si estoy muy honrado de haber estado con ellos durante un tiempo, estos 12 años, y honrado, y era el portavoz, yo era el portavoz del Partido Popular, no siendo miembro del Partido Popular, era portavoz del Grupo Popular en el municipio, en el ayuntamiento. Quiero decir que conozco los partidos, pues, porque tengo amigos en el Partido Popular, en el Partido de Socialistas, y por eso yo tengo hasta una hermana. Ustedes, algunos de ustedes conocerán, pero bueno, y el Partido Comunista, y bueno, ¿qué han hecho los partidos en estos últimos tiempos con su actuación? Pues para mí, que después de tantos años uno se ha tenido que enfrentar hasta balances, cuentas, para mí ha sido como una especie de actividad empresarial en estos últimos tiempos. Es como si tuviesen una especie de libro y un balance donde tuviesen que ver sus cuentas y sus resultados. Las cuentas, ¿cuántos votos hemos sacado? Los resultados, ¿cuántos diputados tenemos? Bueno, estas cosas te van despegando, se van despegando de la realidad, de la calle, de esta que ustedes están construyendo ahora, gracias a Dios, y bueno, gracias a los esfuerzos fuertes. Hacer la política una profesión. Yo he dimitido varias veces, y recuerdo una frase de Antonio Fontán, que ya os digo, tendría 25, 26, 22, recién iniciada la profesión, y él me dijo en los salones del Hotel Sevilla, lo estoy recordando ahora, todo surgió porque salió una cosa así, me dice, te tienes que meter en el festival, tienes que hacer, bueno, me ofrecía un cargo y yo decía, Antonio, habrá gente más preparada, yo comprendo que la gente joven somos como muy de encanto para los partidos políticos, ¿no? Entonces, era joven, tenía 25 años, yo prefiero estar primero a la sombra de alguien. Y me dijo, no, mira, a la política no hay que hacerse nunca profesional de la política, pero sí tienes que ir, efectivamente, cuando yo dije prepararte, pero tienes que ir a la política como una profesión. Tienes que ir y si tienes una profesión, tienes que asistir profesionalmente a esa tarea política. Tampoco puedes apartarla, en el sentido de decir, si yo tengo un bagaje cultural, académico, profesional, empresarial, laboral, asalariado, por cuenta ajena, por propio, por lo que sea, esos valores que he ido adquiriendo a lo largo de esa experiencia, las tengo que poner a favor de la política, porque cuando a mí me han elegido mis conciudadanos para que esté en representación de ellos en algún organismo, no me han elegido porque yo me llame Enrique o porque en Cádiz me digan Quique o no. Me han elegido porque supongo yo que, porque además de dejarse Quique o de dejarse Quique, pues se habla de esto, o tiene experiencia, o quiere ser mesurado, o lo que sea. Otro de sus grandes déficits, la falta de democracia interna. Porque, señores, yo
yo no sé aquí, pero yo en lo conozco, en donde mejor me muevo, las caras en los partidos políticos son como que se mueven como muy poco, son como los sellos antiguos, siempre tenían la misma efigie y cambiaba el valor facial. Correos españoles, una 50, pero siempre estaba un señor, ¿no? Era de pronto, bueno, hasta que ahora la filatélica nos ha dado un sello mucho más agradable, más divertido, más lleno de colorines. Pero aquellos sellos eran así, una 50, 2, 50, ¿no? Y siempre lo mismo. Bueno, los partidos políticos, pues es lo mismo, porque tuve secretario general, lo mismo. Presidente como local, el mismo. Pero antes no era, bueno, no era, pero es que era, ¿qué acicate hay? ¿Dónde? No os quejéis de lo que os han dado. Tenéis lo que habéis sembrado. Canibalismo político. Mucho, mucho. Ahora, todo con muy buenas normas, con muy buena forma, y además natural. Pero se está viendo, ¿no? Ahora mismo pues tenemos un ejemplo de a ver quién se sitúa mejor en el partido de la oposición más importante. Y yo también la falsa sonrisa como herramienta. Mire, yo creo que si hay que sonreír o si hay que poner cara de jodido cabrón, hay que ponerlo. Pues las cosas son como son. O sea, tú no puedes estar que tú vayas por la calle y dices, tú vas a una sonrisa, oye, cabrón, no suben los impuestos. Pues, caramba, si hay gente que está subiendo los impuestos y está como llorando, pues decía, hombre, sí, comprendo tu enfado, pero deja que pase estos años y cuando nos volvamos a encontrar una economía más o menos llevadera, algo. No se puede. O sea, tú no puedes ir por la política, tú tienes que ir con la cara tiene que ser el sentimiento, la expresión de tu alma, de tu sentimiento. Y dices, hombre, tampoco hay de fúnebre, ¿no? Pero es que tú ves en un informativo que le están diciendo, han sacado ustedes menos votos. Sí, eso no sé, pero pensamos, bueno, pues sí, pues póngalo de pena, porque has perdido un montón de votos, has perdido el objetivo de tu trabajo, o sea que te ha salido mal la faena. Pues nada, la sonrisa. Son las caras viejas, los rostros viejos, los rostros caducos. En los partidos pequeños, que me perdonen nuestros amigos que hoy están, algunos de ellos que me han presentado y a los que he felicitado por difusión, porque entre otras cosas nosotros, no sé, pero posiblemente Rafael y yo a lo mejor conocimos a su líder antes que alguno de ustedes, cuando con mucho gusto, hace 4 años, 5 años le ofrecimos el Premio Libertad, y bueno, lo tienen un personaje de la política tan importante y tan disperso como puede ser Esperanza Aguirre y él, por ejemplo, ¿no? Yo creo que aquí hay un defecto que al mismo tiempo debe de ser un estímulo. Es un defecto porque no han llegado y es un estímulo para poder llegar, que es la atomización de la política. Me pega, para que no se enfaden conmigo mis amigos de Ciudadanos, que en estas últimas elecciones Ciudadanos sí tendió la mano a otras alternativas políticas, más o menos de su entorno social, como podría ser lo que de manera tan cursi se viene ahora a llamar la agrupación magenta, ¿no? Es decir, que será, yo no sé, pues he tenido que ir al diccionario a ver qué puede la magenta, ¿no? Bueno, y que en estos partidos también, como ha pasado en estas últimas elecciones, hombre, no es que sean desechos, pero están hechos por santones, o han aparecido por santones que bueno, se están metiendo en los cuerpos directores o en las juntas directivas de los partidos, tampoco. Y los partidos regionalistas, ¿qué decirlo de ellos? Yo como liberal, no, voy ya de tiempo cortado, ¿no? Yo como liberal, ¿qué? Veo una mano así, no sé si... Yo me callo, yo digo, ahora, ¡pum!, ya está bien. Bueno, en los partidos nacionalistas yo veo sobre todo una cosa difícil de tragar, la etnopolítica. El hacer de tu credo político un pueblo, porque me traen unas cosas, un pueblo, un líder. Caramba, terminaba aquello muy mal, ¿no? Ahora, hay cosas que, bueno, un liberal tiene difícil de tragar, eso de que sea una etnopolítica. Porque al fin y al cabo, los partidos regionalistas o nacionalistas, como a ellos les gusta llamarse, tienen un enorme defecto, un enorme problema reduccionista que favorecerá siempre a las clases oligarcas de la región en la que están. Los partidos regionalistas acabarán siempre apoyando a las fuerzas que mandan en la región donde están situados, porque son un poquito endogámicos, y ahí el que es más fuerte es el que más se quiere.
No les voy a hablar del caso japonés, no voy a hablar del Tea Party, no voy a hablar de los liberales austríacos, que también son un poco más o menos como los japoneses, nuestros amigos. Me encantaría hablar del Partido Liberal de Canadá, que es otra cosa, pero en fin. Quería hablarles también otra cosa antes de ir cerrando, de esta dicotomía entre la guerra de los partidos, otro papel que la sociedad nuestra, yo estoy rayando en lo indecorosamente político, porque estoy tomando cosas que vienen defendidas por nuestra propia Constitución. Me meto con los partidos y ahora voy a dar un poco una pincelada, que me perdonen los señores periodistas, sobre la prensa, que también juega un papel importantísimo, constitucionalmente y realmente en nuestra sociedad. Hay un amigo mío de Cádiz, que fue compañero mío de corporación, a colgar nota, que siempre me decía, cada vez que vamos a misa los curas nos riñen a los que entramos, los que se quedan fuera no nos riñen. Bueno, esto lo decía mucho mejor don José Ortega Gasset, y decía, es penoso observar que desde hace muchos años, José, estoy hablando de los años 30, que desde hace muchos años, en el periódico, en el sermón y en el mitin, se renuncia desde luego a convencer al infiel y se habla solo al parroquiano ya convicto. Es que eso es así, se quiera o no se quiera. Es que el tipo del PP le habla al voto del PP, el del PSOE le habla del PP, el de Podemos le habla al de Podemos y tal. Bueno, en el caso de Podemos, yo me decía antes que preguntaba a uno, aquí me estoy arriesgando, pero bueno, yo como mañana voy a caer, es que lo de Podemos, hombre, ¿cuál es la filosofía? Dígame usted lo que quiera que yo le diga, yo se lo digo. Fantástico. O sea, no tengo ningún problema. Usted me dice que hay que pisar esto, hay que pisar la bandera. Pues se lo digo, no pasa nada. O sea, todo, o sea, esa sensación, ¿no? Bueno, pues la prensa ha tenido un papel importantísimo en todo este movimiento de la sociedad en estos últimos, sobre todo en estos últimos 38 o 30 años, el último de nuestro régimen actual, ¿no? La prensa se ha posicionado. Hoy tienes que comprar 2 periódicos, hoy las noticias, o tienes que ver 2 cadenas, o tienes que escuchar 2 emisoras. Y aún así no te quedas conforme porque dices, alguien me la está dando por todos lados. Porque es que no es normal que uno piense que una cosa se vea blanca y otra cosa se vea negra. O sea, el color gris, no, el color más natural, el más repetido que existe en la vida, ¿no? Yo creo que depende mucho de la publicidad institucional. Han dependido muchísimo de la publicidad institucional. Si ellos repartieran, si la publicidad institucional se repartiera y se dijera, por ley la publicidad institucional se tiene que poner en todos los periódicos, en todos los medios, en todas las emisoras, en todas las cadenas. Pero hay amigos, como uno va para uno y otro va para otro, pues luego tú hablas de una tertulia y hay 4 tíos chillando contra uno, que se piensa igual, que lo llevan ahí para que aparezca que la cosa va en rollo libre, y en la otra pues tienen la otra cuestión. O sea, 4 tíos, un pobrecito que vaya aguantando carros y carros, ¿no? Los españoles no tenemos por qué estar sometidos a este dualismo permanente de quienes tienen la noble misión de informar y sobre todo de albergar también a los columnistas, a la opinión. Hay cosas, yo creo que los españoles, a mí me encanta leer las cartas al director, porque cada vez que hay una carta al director siempre digo, hay un hombre libre. Y mira que hay cartas al director que a veces son como para echarle, tanto en redacción como en soñados que están los tíos, porque meten unas tesis o le pegan a alguien un palo, pero son hombres libres, son personas libres. En ese momento ellos están volcando en el colectivo de una sociedad libre un pensamiento. Las columnas de opinión también deben de ser, auspiciadas, respetadas. La prensa de investigación, lo mejor de lo mejor, nos informan, pero la prensa propagandística, hay algo que el servicio de los partidos, la afinidad con los partidos, de uno y de otro, de uno y de otro. Porque claro, yo cojo la razón, cojo la vez, cojo el país, oigo la serie, oigo Onda Cero, oigo la... ¿Qué deducción voy a sacar yo de esa bronca, sobre todo en las tertulias televisivas? Es que una cosa es bueno, me pueden entretener, a mí me entretienen tanto las tertulias televisivas de la noche, casi tanto como los documentales de la 2 después de comer.
porque veo realmente la humanidad pelearse, ser propia, y la veo y me encanta, y digo, qué bien que estoy al otro lado del cristal. Como claro, cuando se está comiendo el varano a una cabra, no estoy yo al lado viendo que el varano se come la cabra, pero me encanta verlo. O sea, a mí, yo le agradezco de las tertulias, porque las tertulias, tengo un cristal que me defiende de la tertulia, ¿no? Pero no nos pueden someter a los españoles a esta dicotomía de que pones una y es una cosa, ahora cambio el telediario, lo voy a poner a las 8:30, entonces tú empiezas, voy a ver lo que dice la 4, voy a ver lo que dice la 6, voy a ver lo que dice, y al final acaba, ¿te aparecen en la cárcel? O sea, hay cosas que no sabes, o sea, es bueno o malo, o sea, es una cosa que son, o sea, no, hay que no. Negar la variedad, no, yo creo que primar la moral y la honestidad comprometida para cumplir este noble papel. Bueno, esto voy a ir así terminando porque me acaba de dar un suave pisotón mi amigo Rafael. Esto va a ser ya al final. Vamos a ver. Yo le quería hablar de una cosa, una pincelada, déjame, Rafael. Yo he sido un político mucho tiempo, he sido político en distintas etapas de mi vida. Y tampoco es, yo cuando he ido a Francia, y tenía que ir mucho por razones profesionales, incluso políticas también, he ido, yo miraba con envidia el concepto que los franceses tienen, lo que ellos llaman le servir. ¿Y usted qué hace? Ah, un servir, un electo. Pero trabajará, no, cuidado, lo mimaba. Eran como los aristócratas o sea, habían conseguido como una especie de nobleza. O sea, el ser un cargo electo en Francia era como ser una especie de noble en la época previa a Napoleón, ¿no? Bueno, para terminando, antes de que se me vaya Rafael a poner nervioso. No, me preocupa de la política actual, aparte de mi partidismo, me preocupa el probetismo. Me preocupa que los líderes políticos últimos que estamos viendo, o sea, que la renovación, dicho sea en términos coloquiales y con máximo respeto a cada uno de ellos, muchos de ellos puedan ser considerados políticos probetas, políticos de laboratorio. Ya tuvimos bastante en los últimos 8 años de un político de laboratorio para seguir repitiendo. Pero tanto uno y el otro, en Andalucía los tenemos a las dos bandas. Tenemos probeta A y probeta B. Ya está bien. Tenemos que buscar los mejores. El sentido verdadero de la aristocracia, del poder de los mejores. Como decía Sócrates, los aristóicos, los mejores, los que puedan. Me preocupan estos experimentos. Me preocupa que los valores no se pongan en alza, que nuestras inquietudes o nuestras preocupaciones no sean lo primero que tengan los políticos enfrente. Recuerdo a alguien, no sé si tú has dicho Antonio Garriga igual, me gustaría contar una anécdota de Joaquín, que si no Nevero Ventrovato, pero yo la escuché de sus labios cuando empezaba. Joaquín decía, en el reparto decía de la política, en mi familia, mi padre dice, a ver, los niños ya vais creciendo, voy a hacer Antonio, tú que eres el más serio, dedícate al despacho, tú montame en el despacho lo hago, claro, tú que darme las cosas mercantiles y tal, relaciones exteriores de comercio y entonces fuimos juicios con el dinero, abriendo las relaciones entonces con lo que quedaba de la Unión Soviética. Y decía Joaquín, entonces me miró a mí mi padre y me dice, bueno, tú Joaquín, como si es para nada, tú vas político. Español, ¿no? ¿Eh? ¿Lo he oído? Ah, eso, sí. Bueno, pero también, hombre, trayendo a colación que hay también Antonio, que sucedió a Joaquín, repite cada día una frase, cada vez que se le puede escuchar una frase, que puede entender lo que es el pensamiento, puede entender o resumir lo que es el pensamiento liberal. Y le digo, él dice, la democracia no es vivir de acuerdo, sino convivir en desacuerdo, a través del diálogo. Esto es importante. Y esto es lo que nos tenemos que formar en estos escenarios. Tenemos que ir saliendo, pasando de la cuenta de resultados, tenemos que ir a unos espacios, a unos escenarios políticos humanos, los mismos que tenían aquellos liberales del siglo XVII, del siglo XVIII. Pensar en el individuo, pensar en el que vota, pensar en el que se cuida, pensar en el para quien se administra y no pensar en el partido tan solo. Voy a acabar.
creo que era, en esta tarde de cita, yo creo que es de cero, una definición que a nosotros, para terminar esta historia, nos vendría bien. Cuando le preguntaron a él qué pensaba él que era un liberal, y decía: aquel que piensa que su país es de todos, incluso de quienes piensan que solo es de ellos. O como decía Marañón, se debe ser liberal sin darse cuenta, como ser limpio, como por instinto nos resistimos a mentir. Por eso es tan importante, Pepe, Rafael, José Emilio, estas acciones que hacéis vosotros, donde nos acompaña la sociedad civil malagueña, donde otras corporaciones, otras asociaciones están con nosotros, se sigan haciendo, se aumenten cada día y se conviertan, sobre todo, en un fino acicate que anime al último esfuerzo de nuestros políticos a regenerar a sus partidos, que son necesarios, que son los instrumentos donde se sustenta la democracia, pero que no se separen de la primera palabra, porque demo es pueblo y gracia es poder. Que no se separen tanto del demo y se junten tanto a la gracia, que ya bastante gracia los hace que se unen. Les dejo con una frase de William Shakespeare: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos las que lo jugaremos. Muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias por tu exposición rica en detalle, como siempre. ¿Perdón? Sí, perdón un momento. Ahora precisamente abrimos el turno de preguntas. Todos los interesados, por favor, vayan levantando la mano y seguimos estrictamente el turno de mis ojos. Tenemos 25 minutos, ¿vale? Así que por favor sean breves y sean precisos. Y permítanme recordar que son preguntas orientadas al ponente, no autopreguntas de los que preguntan. Por favor. Quería preguntar, pero primero, da usted por supuesto en su conferencia repetidas veces que aquí hay una democracia. Yo niego la mayor. Para mí, en España no hay una democracia, hay una partidocracia. Cualquier ciudadano, usted o yo, no podemos ser diputados y senadores ni concejales de mi barrio, en absoluto. Yo estoy luchando de que murió el dictador Francisco Franco por las listas electorales abiertas. Mire, yo no puedo presentarme en una selección, aunque me van por los pueblos por mi barrio. No, tengo que pertenecer primero a un partido. Yo con respeto le llamo manada. Yo no tengo por qué votar a un grupo de ciudadanos en manada, no me da la republicana gana. Yo quiero libertad de expresión y libertad de decisión. Yo puedo votar, pero no puedo ser votado. ¿Por qué? Yo nunca he perdido ningún partido político, ni tengo el mal gusto personal y no quiero pertenecer. Y deseo que pertenezca, que existan dos partidos políticos. Parto de ese principio. No hay democracia en el ejemplo mejor que usted ha leído esta mañana. Y lo sabe. Un partido político se da al carajo, y sobre todo el PSOE, y ahora dice que van a elegir a su próximo líder los varones. Yo digo ni varones ni hembras. El populacho. ¿Quién quiere elegirlo? Los militantes. Con todo respeto. No 4 líderes guapos. ¿Quién puso a Susana? El dedito del otro. ¿Quién puso a otro? Por eso no hay democracia, señor. Ni en los políticos. Perdone, caballero. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿cree usted que hay democracia? Yo afirmo que no, radicalmente. La habrá cuando yo pueda votar y ser votado. Si pertenece a una de partidos políticos que son antidemocráticos, porque no quieren democracia interna. Es todo, si luego hay tiempo, me demostré una vez que cuando intervengan todos los que quieran. Gracias. Muchas gracias. Por favor. ¿Sí? Ibas a... Claro, sí, porque no sé, ¿cómo quería decir? Pues sí, yo le contesto, sí, yo creo que precisamente como usted, sí, yo creo que democracia, porque si no, no lo hubiéramos podido escuchar. O sea, yo creo que democracia, porque usted puede expresarse y yo le agradezco que se exprese de esa manera. Y realmente, mire, hay formas de presentarse incluso a personas, porque por su aspecto y el mío,
podemos acordarnos de que hubo no un partido, sino un personaje que fue parlamentario en Europa y se personaba y se presentaba y se postulaba con su nombre y con sus apellidos. Personaje bodeguero de mi provincia, y ustedes todos recordarán. Es decir, que sí, fácil, dificilísimo, pero que el señor Ruiz Mateo se presentó a los comicios europeos como señor Ruiz Mateo y no se presentó, pues no, a pegar la pela, pero bueno, todo lo mismo es eso, es decir, es que las cosas son las que son. Los partidos, como cada uno de los que están en los partidos no tienen dinero para pagarse una campaña, pues se unen. O sea, indudablemente creo que hay democracia, creo que hay libertad y que indudablemente se puede presentar quien quiera cualquier comisión, cualquier elección. Sí, por favor. ¿Cómo se llama? Creo que agradezco la información y el tono respecto a cualquier... Perdón, caballero, no se le oye nada. No se escucha. Ahora sí, ahora sí. Vale, perdón. Partido Liberal. Igual tenía un poco retirado el micrófono. Que agradecido a la información que nos ha proporcionado respecto al liberalismo y a cualquier liberal y el liberalismo. Mi pregunta es ahora, ¿qué respuesta da el partido de los liberales a la actual situación de crisis? La respuesta vamos a ver, la respuesta liberal, como usted dice, no es una respuesta política, porque bien ha dicho antes el presidente del club, esto no es un partido político, no es un club político, luego por lo tanto no se postula en ningún, por ahora decía él, no se postula en ningún proceso electoral. La respuesta que se da o la que queremos dar es la de sentirnos individuos parte de una colectividad, sin perder nuestra situación de individuos. Claro, usted me dirá, suben los impuestos, bajan los impuestos, importan, no, eso será, o sea, si se llega, si los liberales que han llegado al poder, que han llegado a la responsabilidad del poder, han aplicado sus principios en ese momento para cada uno de los casos coyunturales que se hayan presentado. Pero no hay un partido liberal, es más, perdón, hay un partido español dentro de la Internacional Liberal, que a mí me repatea, que quiere que le diga, que es coalición, convergencia, no unión es de Puerta Cristiana, convergencia. Está ahí porque se coló de Rondón en un momento y ahí está, ¿no? Quiero decirlo que bueno, ahí le podrían pedir una respuesta a quienes están dentro del seno de una internacional política europea, mundial, que es la Internacional Liberal. La crisis nosotros no vamos a solucionarla. Ninguno de nosotros ha venido a solucionar esta crisis. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es mi conducta personal? Pues aquí no hay partido político. ¿Cuál es mi conducta personal respecto a la crisis? Pues mire, yo estoy al principio a favor de un desmonte de gasto público a lo bruto y hasta donde se pueda, que se ha iniciado, pero que no es suficiente. Estoy a la estimulación fiscal para que se ayude a que se emprendan iniciativas de industria donde se puedan colocar la perfecta y perfeccionada y perfeccionable mano de obra española. No me importa tanto eso que está en discusión de que nuestros jóvenes tengan que salir o estar fuera o dentro de España, porque creo que con esa edad debe ser hasta una bendición. De hecho, del calle de donde vengo, todos los hijos oyentes se los mandaban a Londres y a París a formarse y luego volvían a Cádiz. Quiero decir, o sea, que para nosotros, pues mire, menos gasto público, mejor reparto del sistema fiscal, libertades, respeto y firmeza una vez se ha consentido todo en la idea común. Ahora, pasar de ahí a decir que de la partida presupuestaria X pasó a aquella estatal, no, eso no se lo puedo decir yo. Ahora, yo sí, desmonte político de gasto, desmonte de gasto público, todo lo que se puede, absolutamente todo lo que se puede. Tampoco esa demagogia de decir, vamos a quitar los sueldos de no sé cuánto. No, porque si le quitamos los sueldos a los políticos muchas veces, y eso se lo digo con más suelta porque yo
Claro, después van a otras tendencias, o sea, que mantengamos los fronteras franceses a sus élus, casi, no tanto como eso. No sé si le he podido responder. Le responde Enrique García Ulloa, no al Partido Liberal. Vamos a ver, yo en todas las exposiciones oigo hablar de los derechos de los ciudadanos. Mi opinión, salvando circunstancias graves en la naturaleza de la persona cuando nace o que le son sobrevenidas en su desarrollo, es que los derechos se tienen que conseguir después de cumplir con obligaciones y de hacer esfuerzo. Eso no lo oigo nunca, y mi pregunta es muy sencilla. ¿Eso que estoy diciendo encaja dentro de la doctrina liberal? Sí. Sí, porque no se dice nunca. Sí, porque si usted dice el derecho a la libertad, indudablemente, como le he querido repetir en el pensamiento de Hayek, precisamente, le he querido repetir, y lo he leído en 3 veces, la cita. Perdón, quiero aclarar una cosa. Estoy excluyendo de esos derechos la libertad de opinión. Estoy refiriéndome a derechos que suponen una carga económica terrible para el Estado, no los derechos de opinión. Pero no le sigo, no sé a qué se refiere en concreto. Una carga excesiva económica. Cualquier persona tiene todos los derechos. Oiga, usted esfuércese, usted quiere tener un derecho a un trabajo y usted no ha movido el culo en toda su vida. Usted tiene derecho a una vivienda y no ha hecho ningún esfuerzo. Eso, ya está bien. Efectivamente, eso es precisamente, le he hecho hincapié de una cosa que le he puesto como límite en el tiempo, límite temporal, la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Y me refería a ella cuando hablaba de la cuestión social. Efectivamente hay una aportación de la humanidad libre a los principios liberales puros, honestos, filosóficos, humanitarios, románticos, que era la cuestión social, la atención a los que no pueden o no tienen. Indudablemente para eso precisamente está hecha la fiscalidad y la buena administración. Yo tengo unos problemas, los que sean, los que ha citado en el trabajo, de la vivienda, supongamos también los de salud o los de desarrollo, en fin, familiar, a los que hay que atender por solidaridad, por fraternidad y por humanismo. Y por lo tanto yo pongo en la hucha común el dinero que hay que hacer para atender eso. Porque indudablemente gran número de las personas que se vean involucradas en esas situaciones que usted diseña no tienen esa capacidad de autoarranque y necesitan entonces de esa protección de sus iguales, porque yo sigo pensando que ese necesitado de esa acción es tan libre y tan lleno de derechos como yo. Y entonces viene esa parte que me iba al principio al diccionario del concepto de liberal, de generosidad, y qué duda cabe que se tiene que montar en eso, se tiene que subir en eso, tiene que viajar en el mismo convoy. Otra cosa será el despilfarro, otra cosa será el manirroto, otra cosa será el no saber hacer uso de lo que se le pone en manos al que administra, del presupuesto. Pero para eso están las elecciones, para elegir a uno que puedan hacer bien esa tarea y dejar en la bancada a otros que no lo sepan hacer o malgasten de manera atípica en toda esa cosa. Pero nunca se dirá, esfuércese usted, ciudadano, Perdone. trabaje, luche por su vida. Por favor, que tenemos el tiempo limitado. Buenas tardes. Ha abierto usted brillantemente tantos frentes que habría 10.000 preguntas, pero si partimos de principios liberales como libertad individual, razón ilustrada y búsqueda de la felicidad, tenemos lo que nos merecemos. Políticamente, si partimos de los 3 principios liberales
de libertad individual, razón ilustrada y búsqueda de la felicidad, políticamente entonces tenemos lo que nos merecemos. Pues sí, tenemos lo que nos merecemos, pero estamos aquí para que eso cambie, que duda cabe. Yo no me voy de la trinchera, yo sigo aquí. Yo creo que en el fondo del problema está el concepto de democracia. La democracia no es más que una dictadura de la mayoría sobre la minoría, que ha sido considerada y resuelta desde Aristóteles como el bien común. La mayoría define el bien común siempre que la minoría, que está presionada por la mayoría y ha de seguir los dictados de la mayoría, sea protegida por las reglas del juego. Soy liberal, como se es del Atlético de Madrid. Es una manera de ser. Y pienso que la estructura de los seres liberales nunca puede ser partidaria o partidista, porque desde el momento en que entremos en la estructura, empezaremos a defender por propia naturaleza humana nuestra posición en la estructura y la posición del partido en la estructura general del país. Por eso, las preguntas que se hacen sobre cómo funcionan los partidos políticos, en definitiva, no se observan las reglas del juego. La palabra democracia ha sido tomada como un arquetipo, un mantra que lo envuelve todo, pero no se ha dedicado o no se le dedica la suficiente atención a abrir esa caja y ver qué es lo que hay dentro y cómo funciona el juguete. Ese juguete, el funcionamiento de él y la conservación de las reglas del juego, creo que le corresponde a la sociedad civil y a las personas que tengan el sentido y la idea liberal. ¿Cuál es la pregunta, Emilio? Bueno, sí, es una reflexión. Es una reflexión. O sea, la pregunta directa es si dentro del ideal liberal está en la determinación, la vigilancia y la persecución de las reglas del juego que legitiman el poder de la mayoría sobre la minoría. Bueno, ¿me permite usted que no le conteste yo y le conteste don José Ortega Gasset? Bueno, vamos a ver. Decía don José, liberalismo y democracia son dos cosas que empiezan por no tener nada que ver entre sí y acaban por ser en cuanto a tendencias de sentido antagónico. Democracia y liberalismo son dos respuestas a dos cuestiones de derecho político completamente distintas. La democracia responde a esta pregunta: ¿quién debe ejercer el poder público? La respuesta es: el ejercicio del poder público corresponde a la colectividad de los individuos. Pero en esa pregunta no se habla de qué extensión deba tener el poder público. Se trata solo de determinar el sujeto a quien el mando compete. La democracia proporciona que mandemos todos, es decir, que todos intervengamos soberanamente en los hechos sociales. El liberalismo, en cambio, ejerce quien quiera el poder público, ejerzan un autócrata o el pueblo, que no sea absoluto, sino que las personas son las que tienen derechos previos a toda injerencia del Estado. Es pues la tendencia a limitar la intervención del poder público. De esta suerte aparece con suficiente claridad el carácter heterogéneo de ambos principios. Se puede ser muy liberal, nada demócrata, o viceversa, muy demócrata y nada liberal. Esto lo escribió don José Ortega Gasset en un trabajo que se llamó Ideas de los Castillos, Liberalismo y Democracia. Si le vale su respuesta, yo no le pondría más. Tenemos menos de 10 minutos, por favor, sean muy breves. Sí, mire, yo tengo una curiosidad, ¿no?
Usted al principio ha hecho un paralelismo, ¿no?, entre las distintas constituciones, ¿no? Habló de la inglesa, de la francesa, y también me ha parecido notar, ¿no?, que al hablar usted de Jefferson, ¿no?, de Thomas Jefferson, y de la Constitución norteamericana, como cierta admiración, ¿no?, hacia la Constitución norteamericana. Entonces mi pregunta es muy simple. ¿Usted cree que la Constitución norteamericana es más liberal, entre comillas, que cualquier otra constitución, que la inglesa, la francesa? Yo lo digo porque en tiempo del reinado de George Bush, que para mí fue un reinado pésimo, todo entre comillas, ¿no?, fue nefasto, fue yo creo que el presidente más nefasto, ¿no?, de la historia de Estados Unidos, pues hubo tantísimos errores que si eso no lleva al progreso, como decía Darwin, Dios mío, qué progreso, ¿no? Entonces mi pregunta como usted, como don Enrique García Argulló, es esa. ¿Usted cree que la Constitución norteamericana es más liberal que ninguna? Eso por ahí. Y por otro lado, hablando de utopía, bueno, lo que ha dicho aquí este hombre y todo, la democracia es bueno, yo soy partidaria de que es una utopía, ¿no? También todo, estamos navegando entre utopías, pero bueno, me remito a mi pregunta y muchas gracias. Mucho gusto. Mira, vamos a ver, yo hablo de Thomas Jefferson con admiración, que se la sigo teniendo por la redacción de la Declaración de Independencia, que se traduce o se transmite al preámbulo de la Constitución Americana. Y luego he querido decir, no sé si lo he dicho, no se me ha olvidado decirlo, que la Constitución Americana después es un tipo de organizativo. Realmente la Constitución Americana tiene 7 artículos y un montón de secciones en cada artículo, no tiene más. Y unas 20 enmiendas, que son las que se van haciendo en el 91, y luego las últimas en 1860 y algo, ¿no? En la conferencia de la esclavitud. Bueno, quiero decirle con esto que la Constitución Americana, que sea más o menos liberal, porque vamos a ver, la Constitución de Cádiz, a la que yo adoro, como no se puede usted imaginar, y venero cada día, que si yo fuese un torero la tendría en mi capellita todos los días antes de salir a la plaza, es lo más extimio del mundo. Son artículos y artículos para determinar cómo se hace un voto. Se entra en el altar, se pasa por la sacristía, se dice la misa del Espíritu Santo, se le pregunta el nombre, así artículos. Tiene 12 o 13 artículos que hablan de las virtudes filosóficas del liberalismo. Habla del hombre, habla de que sea justo y benéfico, habla de que el gobierno procure la felicidad de los ciudadanos. Las constituciones no son, y he querido decir que los liberales hemos aportado, o han aportado, nuestros antepasados en el pensamiento, han aportado una construcción hasta la Segunda Guerra Mundial de lo que han sido las constituciones occidentales, que son una parte dogmática de los derechos del hombre y una parte organizativa, que es el Estado, que es una proporción que puede ser del 5 al 95%, en unas más y en otras menos. Pero el hecho de la Constitución, el hecho de que se reuniesen los hombres libres y que reorganizasen su sociedad para ser gobernados con las normas que ellos dan al gobierno. Antes quería hablar de la división de poderes, pero como mi buen amigo Rafael me paró con el pie, la división de poderes, que la gente lo tenemos en un constante traga. La división de poderes, hay que ver, la división son 3 cosas, ¿no? La división de poderes es un chivato contra otro chivato contra otro chivato. Esa es la división de poderes. Si no, no es división de poderes, son 3 poderes alternativos. Porque indudablemente, o sea, se ha visto en los Estados Unidos, en estos últimos años, se ha visto la división de poderes cuando el legislativo le ha tenido agarrado por la garganta al presidente Obama con la reforma de la sanidad, porque no conseguía los votos. Pasa en Francia también, donde la presidencia y el parlamento es distinto, donde el legislativo. Pero aquí, ya se sabe, aquí no te equivocas en las ideas, te equivocas en el botón que das en el escaño, que hay si te sale mal, que después se corrige, ¿eh? Si te sale mal, aquí yo le quería dar que se corrige, aunque va normal, o sea, pero vamos, quiero decir que no, la división de poderes, ellos la tienen como un poder vigilante del otro. Es más, la Constitución americana se dice que un juez, cuando deje de actuar bien, se le debe de retirar, no da el procedimiento, porque después eso se desarrolla en las distintas sentencias, porque ellos tienen un sistema jurisprudencial, no tienen un sistema codificador como el nuestro. Entonces, la Constitución americana sí da esa libertad. O sea, este juez se ha vuelto loco, ese juez se le puede quitar como juez. El poder, uno vigila al poder B, el poder B vigila al poder C y abajo. Esa es la división del poder. Y la Constitución, para mí, siempre ha sido un hecho de los hombres libres.
porque hacer una constitución es hacer al ciudadano, es darle al ciudadano la defensa de su muralla, de su libertad. La constitución es mi libertad, y las constituciones liberales suelen empezar todas con esos derechos fundamentales del hombre. Coge usted el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad, abre usted artículo por artículo y empezarán cada uno de ellos, es competencia de la Junta, es competencia de la Junta, es competencia, déjeme algo por Dios, déjeme algo. Pues eso es lo contrario a lo que es un estatuto o una constitución liberal. Una constitución liberal es una constitución de hombres libres, constituidos, unidos, para hacer un pacto común en donde agarrarse y defenderse de los poderes. Eso es una constitución liberal. Y eso es una constitución hasta la Segunda Guerra Mundial. Después aparecen otros principios. Y después aparecen, se subliman los principios nacionalistas, los organizativos, como le venía intentando explicar antes. Ese es mi pensamiento respecto a las constituciones de los tiempos. Y por eso la Constitución norteamericana, después de un periodo liberal de pensamiento liberal. Última pregunta. Querido don Enrique, ilustre ponente y brillante orador, que la conjunción de los clubes liberales españoles, sus simpatizantes y los que lo apoyan, será capaz algún día de aglutinar a todo el pensamiento liberal, homologarlo y lograr que forme un núcleo poderoso para poder combatir todas estas deficiencias de los gobiernos democráticos, como en su día parece que fueron. Quiero decir, en el cantón de Romanones teníamos unos partidos liberales importantes que, aunque ellos mismos estaban hartos de esa monarquía y fueron los que provocaron la caída en la vida de nuestro monarca hacia otras tierras y nos dejaron con el lío, quiero decir que seremos capaces, porque me incluyo, en aglutinar, homologar, dar unas siglas suficientes para todos, para que ellos, no nosotros, que creemos en el club más que en el partido, sean capaces de poner toda esa fuerza y conseguir equilibrar esta maraña política. Mire usted, don Lorenzo, es un desiderato, pero no tampoco tiene que ser importante. Precisamente el centro de mi intervención ha sido explicar que ha habido dos corrientes en el liberalismo. La corriente inglesa y la corriente francesa. Y que dentro incluso de cada una de las corrientes había pensadores como para muchos de nosotros, el abogado Alexis de Tocqueville, que su obra cumbre, todos sabemos, se llama La democracia en América. Y que es un pro inglés, digamos, pro británico, pro americano, ¿no? Pro corriente humanista. O sea, mientras que resistamos y tengamos la llama de la libertad encendida, vengan los fuegos de donde vengan y los vientos de donde vengan. Lo malo es que cuando no haya viento se nos apague, entonces no sepamos lo que es. Visto guerra que vengan malas. Bien, agradecemos a todos su amable presencia y además, en primer lugar, la intervención del conferenciante, muy preparado en la materia y con experiencia, pero se ve por el coloquio que hay después, se ve una notable inquietud en la cosa política que yo creo que es importante, y nosotros desde el Club Liberal tenemos la obligación de fomentar esa inquietud, que no sean ciudadanos que escuchan y se callan, que sean ciudadanos que escuchan, preguntan y responden. Esta es nuestra satisfacción, es la satisfacción que yo expreso en nombre del Club Liberal a todos ustedes, en especial a nuestro concienzudo representante que nos ha hecho valer los valores que valen. Esos valores son los que tienen los países. Yo les cito un ejemplo muy pequeño. Fíjense en los países que tienen un auténtico régimen liberal. Son los que están a la cabeza. Busquen uno y busquen otro. Busquen ustedes los Estados Unidos, que después de un alto nivel económico han ganado 2 guerras y producían durante la guerra un barco diario. Y eso no se logra si no hay un régimen abierto de libertad mercantil, de libertad individual, de que la denominación
imaginación flote en el ambiente. Yo les agradezco en nombre del Club Liberal a todos ustedes la inquietud que al mismo tiempo que la exponemos nos enriquece a nosotros y nos ayuda a mantener la idea. Y les doy las gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de marcharnos, les quiero dar las gracias a todos los asistentes a esta tertulia. Decirles que ahora vamos a continuar ahí abajo en una charla, en una sala, tomándonos un aperitivo que cada uno se pagará de su propio bolsillo, evidentemente, y seguiremos debatiendo. Y antes de irnos, pues quería comentar que los liberales somos unos comprometidos con la moral y con la virtud. Hoy tenemos una persona con muchas virtudes acompañándonos, que cada vez que desde Málaga hemos pedido o solicitado su asistencia, él ha acudido sin poner ningún tipo de trabas, y para que en su capillita de torero tenga un recuerdo de nosotros, pues le vamos a dejar aquí este recuerdo. Muchas gracias, Quique. Para un cuadro flamenco. Ahora viene el cuadro flamenco.